Buenas noches a todos. Esta semana hemos tenido nuestra primera clase vía Zoom que organiza la escuela. En esta semana hemos abordado el tema de tipos de conocimiento en las ciencias sociales. Eh, Como les había comentado, bueno, la escuela no nos permite grabar nuestras clases o las clases. Para mí es muy importante que ustedes le den un seguimiento a esta clase. Para ello, como ya lo he hecho en ocasiones pasadas, realizo un resumen para que ustedes puedan tener elementos para elaborar las actividades o tengan elementos de retroalimentación sobre lo visto en esta semana. También realizo este resumen de la clase de esta semana para todas aquellas personas que por diferentes motivos, razones y circunstancias no pudieron conectarse a las sesiones por Zoom. Bueno, pues también lo hago con este motivo. Bueno, son dos motivos básicamente. La actividad, una del segundo parcial, va a consistir en este video, en este resumen. Entonces es por ello que hago este video o el resumen de la clase para que ustedes puedan tener elementos de realizar las actividades. Lo segundo es, como ya lo comenté y lo vuelvo a repetir, es para aquellas personas que no pudieron conectarse. Bueno, vamos a empezar. Esta semana vimos los tipos de conocimientos en las ciencias sociales. Yo inicié mi clase comentándoles o haciéndoles un comentario sobre la necesidad de profundizar o problematizar ciertos conceptos. Tenemos que alejarnos de la idea de que elaborar actividades es siempre cumplir mecánicamente con lo requerido para poder obtener una calificación. Y para ello muchas veces tanto maestros como alumnos recurrimos como a lo fácil, a la definición de conceptos, se los presentamos y que cada quien se haga pelotas. Me gustaría, y se los comentaba en esta semana, que pudiéramos profundizar, antes que yo poder dar conceptos como la primera diapositiva en cierto sentido, antes de que podamos definir conceptos, antes de poder decir conceptualmente qué significa la palabra conocimiento, qué es el conocimiento, cuáles son los tipos de conocimiento, antes que ello me gustaría que profundizáramos. Afortunadamente en las dos clases de esta semana que hemos tenido ha habido un proceso de retroalimentación que me ha gustado mucho y me gustaría que así continuáramos. Es decir, profundizar a partir del debate, de la problematización y de la profundidad de los conceptos, haciendo analogías con la realidad, haciendo analogías con lo que se ha construido científicamente, con datos históricos, con datos científicos, etcétera. Pero siempre existiendo el argumento, ¿sale? En ese mismo sentido, yo les comentaba que en ciencias sociales, o lo que plantea el temario o el programa, es que se hablan de 5 tipos de conocimiento, aun cuando son más, ¿no? El intuitivo, el científico, el empírico, el religioso y el filosófico. Podríamos quedarnos únicamente con la definición de estos conceptos, podríamos solamente decir que es el conocimiento científico. Estas definiciones o estos conceptos les comento que las saqué de internet, de una página de internet que, eh, que de dudosa procedencia o de dudosa calidad, pero lo hice con una intención, lo hice con la intención de que ustedes vieran que lo que comúnmente realizan ustedes o se realiza en la escuela, no sé, maestros, alumnos, incluso yo, comúnmente cuando vamos a dar un tema, vamos a los conceptos, los cortamos, los pegamos y así se los entregamos a ustedes, o viceversa, o en el caso de ustedes, el maestro pide un concepto como tarea o de investigación y ustedes lo que hacen es cortan, pegan e imprimen y entregan o transcriben y entregan ese trabajo al profesor. Y muchas veces pasa por buena, ¿no? Porque al parecer
por lo que acabo de ver o por lo que veo, muchas veces esos conceptos no están mal, no están equivocados, me parece que están bien, pero están muy limitados, es decir, no nos dicen nada. Si bien es cierto que parece que nos dicen algo, pero no nos dicen nada. Por ejemplo, dice, este es un concepto que saqué de internet y dice, el conocimiento científico es aquel conocimiento sistematizado, comprobado, producto de una investigación realizada en base a un método riguroso y sus conclusiones son objetivas. Podemos dar dos, tres ejemplos y punto, se acabó. Es más, yo les puedo pedir tres ejemplos de este conocimiento científico como actividad y punto, me resuelve la vida a mí, yo ya no hago nada y me la llevo tranquila. Como dicen muchos de ustedes y como dicen muchos maestros, hay que llevársela tranquila. Aún no estoy de acuerdo, voy a continuar. También se dice que el conocimiento filosófico sacado de esta página de internet, dice, es el conocimiento que se basa en la reflexión acerca de grandes interrogantes como cuál es el origen del universo, cuál será el destino de la humanidad, etcétera. Si bien es cierto, repito, que son conceptos que no están mal, no nos dicen nada. Es más, no hay reflexión, no hay análisis crítico, ¿no? En ese sentido, me gustaría que nosotros nos alejáramos de estos conceptos y de estas actividades o es de esta lógica que comúnmente estamos acostumbrados a tener o a desarrollar en la elaboración de trabajos mecánicamente, la entregamos y punto, ¿no? Me parece que no es lo apropiado. Tenemos que reflexionar sobre lo que es el conocimiento, profundizar lo que es el conocimiento para poder entender. Y en este mismo sentido me gustaría hacerles también un comentario que hice en la clase del día de ayer y el día de hoy, es que eh, comúnmente se piensa que la educación o que el conocimiento es feo, es malo, ¿no? Incluso eh, eh, damos prioridad a otras cosas más lúdicas como ver un partido de fútbol, ir al cine antes que el conocimiento. El conocimiento por lo regular siempre tenemos una estigmatización sobre el conocimiento que intentamos alejarnos de él. eh, por lo regular nos da apatía, nos da desinterés, indiferencia. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, porque tal vez no ha habido un recurso, un pretexto para, o una enseñanza que nos permita involucrarnos sobre el conocimiento. ¿Sale? Y esto no es de ahorita, es de hace mucho tiempo, eh, desde, desde hace muchos años, por ejemplo en el siglo XVII, esta imagen que les mostraba hace rato a los chicos del 101 y 103, es que esta imagen, por ejemplo, evoca a un maestro golpeando a su alumno, ¿no? Todavía hay muchas creencias de los padres, hay muchas creencias de padres de familia que piensan y dicen que golpeando se aprende mejor. De hecho hay una frase que dice la letra con sangre entra, ¿no? Y se piensa y dice que golpear al niño, golpear al adolescente, es mejor para que aprenda, ¿no? Eso es algo que se hacía hace 200 años, desde hace muchos años, en la época medieval incluso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. También actualmente a ustedes como jóvenes se les conoce como la generación de cristal, es decir, jóvenes muy sensibles, jóvenes que fácilmente se rompen, que están muy frágiles, que son muy frágiles. Tampoco creo eso. Tampoco creo eso. Lo que yo creo, y aquí me gustaría comentárselo, se los comenté hace rato, es que lo que hace falta o lo que nos hace falta a los profesores y lo que le hace falta a los padres y lo que le hace falta a la sociedad a la hora de transmitir un conocimiento hacia ustedes, hacia los jóvenes, hacia los niños, incluso a personas adultas, es realmente sentir ese amor por ese conocimiento, generar un asombro, asombrar, ¿no? A tal grado que el alumno, el niño, la niña, no sé, se siente asombrado y se siente involucrado a tal grado como si estuvieran viendo un partido de fútbol. Porque el conocimiento es realmente maravilloso, el conocimiento es realmente necesario, fundamental, tiene implicaciones en nuestras vidas cotidianas como muchos de ustedes no imaginan. El conocimiento puede cambiar nuestras vidas.
puede cambiar no solamente nuestras vidas económicas, también nuestras vidas espirituales, nuestras vidas emocionales, nuestra vida cotidiana, cotidiana en el día a día, ¿no? Incluso al salir a la calle, ¿no? Entonces, para poder definir lo que es la educación, lo del conocimiento, perdón, o los tipos de conocimiento, primero tendríamos que profundizar, primero tendríamos que problematizar para poder entender qué es el conocimiento religioso, qué es el conocimiento científico, qué es el conocimiento filosófico, intuitivo, etcétera. Entonces, esto fue lo que comenté hace un rato en la sesión del día de hoy y que comentaré mañana y pasado mañana en las clases, en los grupos que me faltan aún. Pero bueno, empezamos de la siguiente manera. Como les dije, antes de poder saber qué son los tipos de conocimiento, primero me gustaría me gustaría que entendiéramos qué es el conocimiento, ¿no? Eh, su historia, cómo se originó y por qué es exclusivo el humano, ¿sale? Eh, en la siguiente diapositiva puse este dibujo de un chimpancé mirando a un cráneo o mirándose a sí mismo, es decir, eh, el conocimiento es precisamente eso, el darse cuenta de, ¿no? El dejar de ser un sujeto un objeto, o un objeto en este mundo pasivo, alejarnos, si bien es cierto que no alejarnos tanto, pero sí hacer la diferenciación entre un árbol y nosotros, ¿no? Si bien es cierto que el árbol produce alimentos, tiene una función en el universo que es indiscutible y hay que cuidarlos y hay que amarlos y hay que sentirlos como parte de nosotros y sentir lo que son, pero también hay que entender que hay una diferencia entre los árboles y nosotros, hay una diferencia entre los perros y nosotros. La diferencia consiste en que el árbol, si mañana aparece una tormenta o un volcán hace erupción, el árbol no va a salir corriendo, se va a quedar ahí. Nosotros, a diferencia del árbol, tenemos una posición en este mundo, tenemos una posición en este mundo y, y hemos dado y no solamente tenemos una posición en el mundo, sino que además nos miramos a nosotros mismos, miramos a nuestro contexto, resolvemos situaciones, resolvemos problemas, cambiamos nuestra situación y cambiamos nuestro contexto. Incluso no solamente eso, sino que una de las condiciones fundamentales que ha generado el conocimiento humano es que incluso nos podemos predisponer, ¿no? O nos podemos anteponer. Es decir, incluso ya podemos prevenir un temblor unos 2 minutos, ¿no? Sabemos que este mundo está constantemente moviéndose las capas tectónicas y constantemente hay temblores. Lo que hacemos cotidianamente es buscar formas de prevenir tragedias, ¿no? Prevenir tragedias como las que sucedieron hace 3 o 4 años, cuando hubo el temblor, o las que hubo en el 84, 85, donde murieron muchísimas gentes. Y no solamente en temblores, sino que además en tormentas, en lluvias, en eclipses, ¿no? El hombre está en todo momento, el conocimiento le ha permitido al hombre no solamente ser pasivo ante una realidad, como los árboles, sino también transformar esa realidad, sino también utilizar los recursos de ese mundo para el beneficio humano, es decir, transformar la tierra en metal, transformar los minerales en aparatos que nos puedan resolver o hacer más fácil la vida. Por ejemplo, los carros. Los carros están hechos en su totalidad por los recursos que la naturaleza nos da. Es decir, el elemento central del humano es el conocimiento. Y ese conocimiento le ha permitido al humano transformar esa realidad y hacerla para poderla hacer más fácil. Algo que no hacen los árboles, algo que no hacen los animales. Los animales y los árboles viven cotidianamente una realidad y una vida que ya en cierto sentido está predeterminada. La búsqueda de la sobrevivencia, la búsqueda del alimento, ¿no? Y punto, se acabó. En nuestro caso es diferente. En nuestro caso hay una conciencia de esa realidad. Es decir, soy consciente de lo que soy consciente de lo que hago en cierto sentido en este mundo, ¿sale?
Mi nombre es Ángel Matías Reyes, soy un varón, tengo 40 años, tengo órganos vitales, me gusta tal cosa, soy profesor, es decir, eso, lo que estoy haciendo en este momento, narrarme y decir quién soy, me permite ser consciente de una realidad. Si bien es cierto que soy consciente de esa realidad y conozco parte de esa realidad, pero no lo conozco todo. Y entonces, esa conciencia y esa predisposición al conocimiento va a llevar al humano, al profesor Ángel Matías o a ustedes mismos a querer buscar conocer más ese mundo. ¿Sí me explico? Ese es el conocimiento. Si alguien preguntara qué es el conocimiento, la respuesta sería simple y sencillamente, el conocimiento es lo que te hace consciente de la realidad. ¿Por qué? Porque buscas conocerla, porque buscas nombrarla, porque le das un sentido a esa realidad. Aun cuando no hemos encontrado el sentido máximo de qué estamos haciendo aquí en esta vida, pero de menos nos damos un sentido. Y aquí yo le podría preguntar a cada uno de ustedes cuál es el sentido de tu existencia en este mundo. Ustedes dirían tener una esposa, tener una hija, un hijo, morir a los 60 años, tener un empleo, ser alguien en la vida. En cierto sentido, ese ya es un sentido. Y eso no lo hacen los perros, y eso no lo hacen los gatos, ni lo hacen los árboles. Lo hacemos nosotros, los seres humanos, porque tenemos una conciencia y porque nuestro aprendizaje, producto de la experiencia y de la cultura, se ha desarrollado y se ha construido durante miles de años. ¿Sale? Ese es el conocimiento. Ser conscientes de nuestra realidad. Ser conscientes que mañana va a amanecer, mañana temprano va a salir el sol y después de ciertas horas se va a ocultar y va a salir la luna o va a anochecer, y esto es producto de un proceso de movimiento de rotación de la Tierra, etcétera, etcétera, que ustedes ya conocen. ¿Sale? ¿Qué es lo que hace que todo lo que veamos tenga sentido? Pues precisamente el conocimiento, precisamente esa conciencia de esa realidad, nombrar al mundo. Algo que los perros, los gatos, o los animales, o los árboles, u otro ser vivo no puede realizar. ¿Sale? Aquí en la mañana, junto con los chicos en la tarde, perdón, junto con los chicos del 101 y del 103 ayer, precisamente hacíamos una pregunta, y la pregunta que hacíamos en relación a todo esto era que tiene que ver con la frase anterior, y me gustaría que si vas a realizar la actividad 1, hay una pregunta que habla precisamente de esta frase, que dice algo más o menos así, que ya la cambié, ya no me puedo regresar, pero bueno, dice algo más o menos así. Antes de que nosotros existiéramos en esta vida, antes de que nosotros existiéramos en esta vida, en este mundo, antes de que el humano habitara este mundo, que eso hace aproximadamente 2.5 millones de años, que en realidad ni éramos lo que somos ahorita, como nos vemos ahorita, éramos de otra manera, éramos casi simios, teníamos los brazos, estábamos más encorvados, caminábamos sobre nuestras 4 extremidades, nuestro cerebro era más pequeño, no habíamos atravesado por un proceso evolutivo como el que hoy conocemos, no teníamos la inteligencia, no nos podíamos comunicar, nuestra existencia en este mundo solamente se reducía a la búsqueda de la alimentación y de la reproducción, ¿no? Antes de nosotros el mundo ya existía, las montañas, el océano, ya existían, ¿no? Si bien es cierto, no como hoy lo conocemos, porque además el mundo también está en constante evolución, pero simple y sencillamente ya existía una realidad antes de que nosotros existiéramos. ¿Sale? Si bien es cierto que ese universo y ese mundo ya existía porque está ahí, ¿no? Pero en cierto sentido, el único que le va a dar sentido eh, a esa realidad es el humano, ¿no? Y aquí hubo una discusión el día de ayer con un compañero que me parecieron muy inteligentes sus observaciones, y hoy mismo también hubo una cierta discusión
con relación a esto, porque incluso yo me atrevía a comentarles y asegurarles que si bien es cierto que el mundo o el universo ya existía desde hace mucho tiempo antes de que el humano existiera, pero el único que le va a dar sentido a ese universo es el humano mismo. ¿Sí? Si bien es cierto que el planeta Marte ya existía, pero el que realmente va a hacer que la existencia de Marte tenga sentido va a ser el humano. Hoy mismo, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Proyecto Mars, creado junto con el gobierno, me parece que Estados Unidos, y un empresario que es el dueño de Tesla. Tienen un proyecto actualmente que es el Proyecto Mars, ¿no? Que es ir a Marte y construir una ciudad en Marte, y que incluso ya han llegado a Marte. Hace la semana pasada mandaron algunas imágenes o videos sobre cómo es Marte, incluso en color, ¿no? Eh, 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 hasta que llega el humano a Marte, hasta que logramos llegar a Marte, vamos a darle un sentido a ese planeta. Antes no tenía sentido. Incluso antes podríamos decir que ni existía, ¿no? No estaba en la lógica humana, en el pensamiento humano. Actualmente conocemos a Marte, incluso mañana mismo, pasado mañana o en 10 años, existe la posibilidad de que se descubra que en Marte hay agua, o se puedan dar más elementos de conocimiento del planeta Marte. ¿Sale? Entonces, lo que quiero decir aquí es que, si bien es cierto que esas cosas ya existen, pero lo único que le va a dar sentido a esas cosas que en cierto sentido ya existen es que el humano las conozca, el conocimiento humano. El conocimiento humano es lo único que le va a dar sentido a eso que todavía aún no se conoce, que todavía no se descubra. ¿Sí me explico? Entonces suena contradictorio, incluso fue producto de análisis y de reflexión hace rato. ¿Por qué? Porque pareciera ser que es una pregunta como media contradictoria, ¿no? Eh, contradictoria, pero eso es producto del pensamiento y eso es producto del razonamiento humano. ¿Sí me explico? Es decir, si bien es cierto que el mundo allá afuera ya existía antes de que nosotros existiéramos, pero el único que le va a dar sentido a esa realidad es el humano. ¿Por qué? Porque la va a nombrar. ¿Por qué? Porque la va a describir. ¿Por qué? Porque la va a conocer. ¿Sí me explico? Y hace un momento me remontaba tal vez al mundo prehistórico, al mundo donde todavía no existía una cierta reflexión o un cierto conocimiento del mundo. La necesidad del conocimiento del mundo llevó a muchas civilizaciones a intentar darle una explicación de dónde estábamos. Y si bien es cierto que de ahí surge la religión, que de ahí surge la fe o la percepción espiritual del mundo, porque al no tener una explicación del mundo, pues la reflexión va a girar en torno a que el sol no es sol, sino es un Dios, sino lo que creó todo el mundo o lo que creó todo el universo va a ser un Dios, porque no hay una explicación racional, entre comillas, racional no ahorita, pero en ese momento era muy racional. ¿Sí me explico? Muy racional porque le estás dando una explicación al mundo y porque en cierto sentido estás preocupado por querer saber en dónde estamos parados, ¿no? Esas reflexiones sobre el mito o sobre la magia o sobre la religión va a permitir una construcción de entendimiento sobre el mundo, ¿sí? Incluso darle nombres a ciertos astros, ordenar las estaciones del año para poder sembrar. Si bien es cierto que es un conocimiento prematuro, primitivo por decirlo de una manera, pero va a sentar las pausas y las bases para poder conocer de mejor manera el mundo. Por ejemplo, en la época, en la etapa alta de la Edad Media, surgen pensadores que se subordinan, que se rebelan a la creencia de que todo es creado por Dios y que no hay mayor explicación. Así surge Isaac Newton, así surge Galileo Galilei, Copérnico, que empiezan a establecer y a decir
o a cuestionar las verdades absolutas de que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Es decir, se empieza a describir a partir del conocimiento una realidad, se empieza a describir una realidad que antes se negaba o no se conocía. ¿Sí me explico? Y es cuando todo lo demás empieza a tener sentido. Y no solamente empieza a tener sentido, sino que además ese conocimiento y el descubrimiento del mundo, por decirlo de una manera, nos va a permitir construir elementos para vivir de la mejor manera. Es decir, ¿qué es lo que hace que todo que veamos tenga sentido? El razonamiento humano, el pensamiento humano, el conocimiento humano y la cultura humana. ¿Sí me explico? Sin ese conocimiento del humano, sin ese conocimiento de esa realidad, en cierto sentido el mundo no tendría sentido. ¿Sí me explico? El mundo no existiría, por decirlo de una manera. Por ejemplo, los perros habitan el mundo, viven en el mundo, pero no son conscientes de ese mundo. No se maravillan con un eclipse solar, no se maravillan en cierto sentido, no reflexionan sobre un eclipse de sol, sobre la lluvia, sobre el sol, simple y sencillamente lo habitan y punto, se acabó. En nuestro caso es diferente. En nuestro caso hemos construido, le hemos dado un sentido a este mundo. Si bien es cierto que no sabemos cuál es el sentido final de la existencia en este mundo, pero al final hemos dado un sentido en este mundo y seguimos construyendo sentidos. Y en ese mismo sentido, y con esto terminaría, les dejaría algunos elementos para que puedan realizar la última pregunta de la actividad 1 del segundo parcial. ¿Se imaginan ustedes, para que se me entienda todavía mejor lo que quiero decir, se imaginan a Sócrates hace aproximadamente 2300 años o 2400 años, más o menos por ahí? ¿Se imaginan a Sócrates? Obviamente Sócrates ya está muerto, ¿no? Pero ¿se imaginan que pudiéramos revivir a Sócrates y traerlo al mundo actual? Y decirle, mira Sócrates, este es el internet, esto son los celulares, esto es TikTok, esto es Facebook, esto es la música de reggaetón, esto es la música de banda, esto es una nave espacial, este es un avión, este es un carro. ¿Se imaginan lo que pensaría Sócrates de esa realidad? ¿No? ¿Se imaginan las civilizaciones antiguas que no tenían ni electricidad, que no tenían sistemas de transporte avanzados como hoy, que la única realidad que tenía era levantarse temprano, sembrar, construir pirámides y sobrevivir y hacer la guerra y matarse a través de cuchillos, lanzas? ¿Se imaginan hoy en la actualidad esas civilizaciones que vieran nuestro mundo? Que vieran nuestro mundo, que se han construido drones, armas de destrucción masiva, que eso es lo peor que ha construido el humano, que han construido armas terribles para matar, etcétera. ¿Se imaginan esas civilizaciones viendo transmisiones como ahorita la que estoy haciendo, viendo transmisiones por vía Zoom, Meet, viendo videos en YouTube, observando la música que se ha construido? ¿Saben qué dirían? Dirían que eso es magia. Dirían que eso es producto o del demonio o de un dios. ¿Sale? Y tal vez se arrodillarían y empezarían a venerar. Yo más bien aquí, y con esto terminaría ahora sí, ¿se imaginan ustedes un mundo en 200 años? ¿Se imaginan ustedes cómo sería el mundo en 200 o 300 años, si todavía vivimos, que yo creo que sí, o 400 años o en 1000 años? ¿Se imaginan cómo sería el mundo? ¿Cómo estaría organizado y estructurado? Bueno, eso es lo que vimos el día de hoy. Vamos a seguir viendo esta clase. Todavía nos queda una clase más para poder terminar, concluirle y abordar otros temas. Bueno, este es el resumen que les realicé a todos y todas para que puedan elaborar la actividad 1. Saludos y buenas noches.